Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a continuar con esta semana dedicada a nuestro querido SIDAM. En esta ocasión, nuevamente tenemos a la doctora Elisa López Loaiza. Ella es licenciada en Químico-Farmacobiología y doctora en el área de la física, ambas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como les comentaba, la doctora es dentro del SIDAM la coordinadora del organismo de certificación y directora de la unidad de inspección de etiquetado de alimentos. En esta ocasión, ella se hace acompañar del ingeniero Gilberto Suárez Delgado. Bienvenidos a ambos. El ingeniero Gilberto es ingeniero en biotecnología e investigador asociado del SIDAM. Ambos nos van a presentar la capacitación de certificación y análisis de calidad de alimentos. Bienvenidos a ambos nuevamente a la Secretaría de Desarrollo Económico. Es un honor para la Academia de Michoacán contar con su presencia. Muchas gracias y les dejamos el uso de la voz. Gracias. Gilberto. Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a comenzar la capacitación del día de hoy, que va enfocada justamente a cómo podemos evaluar varios parámetros y características de nuestros alimentos y también algunos esquemas de certificación que existen para los mismos. Quisiera comenzar diciendo que el tema de calidad en los alimentos pues es un tema muy amplio. En el SIDAM contamos con varios laboratorios que se encargan de manera global e integral de poder evaluar la calidad de los mismos. ¿Por qué digo que es un tema tan amplio? Porque un alimento pues lo podemos abordar y podemos determinar la calidad del mismo desde varias perspectivas, desde varios ángulos. En primer lugar, es importante en nuestro alimento evaluar algunas características que se conocen como propiedades sensoriales. En las propiedades sensoriales entra el sabor, el color, la textura, varios parámetros como el aroma, por ejemplo, que son características tan importantes y que muchas veces, o la mayoría de las veces, son estas características, ¿verdad? Estas propiedades sensoriales las que gustan al consumidor. Por otro lado, también parte de la calidad de un alimento tiene que ver con las propiedades cuantitativas de los nutrientes. ¿Qué cantidad de nutrientes tenemos, como fibras, proteínas, azúcares, grasas? Y que estas propiedades, estos nutrimentos también, por una regulación de salud, pues no pueden estar en cantidades más elevadas de lo que nos marcan las normativas y las leyes mexicanas. Entonces, otra parte muy importante de la calidad de los alimentos es poder realizar análisis de rutina, realizar análisis periódicos a nuestros alimentos, en donde podamos determinar qué cantidades estamos adicionando o qué cantidades de nutrientes tiene nuestro alimento que estamos formulando. Y por supuesto, si nosotros llegamos a determinar que ese alimento está alto en grasa, alto en azúcares, por ejemplo, alto en sodio, pues es un alimento que posiblemente podamos tener la oportunidad de reformular para disminuir esa cantidad de nutrientes que pudieran afectar la salud del consumidor y de paso pues quitar algún sello, ¿verdad?, de nuestra etiqueta. Para abordar este tema durante la capacitación se encuentra aquí mi compañero el ingeniero Gilberto. Él es especialista, él está a cargo de este laboratorio en SIDAM que se encarga de realizar los análisis de los nutrientes de los alimentos y que nos va a explicar a detalle hoy en día con la reforma que viene nuevamente de la norma 51 en esta siguiente etapa, cómo es que debemos controlar estas cantidades de los nutrientes en nuestro alimento. Y finalmente también tenemos otros requisitos de calidad que son muy importantes y que tienen que ver con la inocuidad. La inocuidad es una característica que nosotros debemos siempre mantener en nuestros alimentos
Y para ello en el CIDAM contamos con otro laboratorio, que es el laboratorio precisamente de inocuidad microbiológica. Contamos también con un laboratorio de inocuidad química que ayudan a decir si un alimento tenemos presente algún microorganismo patógeno, como puede ser salmonela, como pueden ser Escherichia coli, coliformes fecales, alguna listeria, por ejemplo, y tengamos la seguridad que nuestro alimento va libre de estos patógenos. Lo mismo para el tema de residuos químicos, en donde contamos con un laboratorio que nos puede ayudar a determinar o a informar, ¿verdad?, que nuestro alimento perdón, va libre de algún plaguicida, va libre de alguna sustancia química que pudiera afectar la salud del consumidor. Entonces, como ven, es un campo muy amplio, es difícil que un solo laboratorio aborde tantas características que tiene que ver con la calidad. Entonces, en el CIDAM, pues prácticamente son 4 áreas: inocuidad química, inocuidad microbiológica, laboratorio de calidad de alimentos y análisis bioquímicos, y por supuesto también el laboratorio de análisis nutricional de alimentos. Y una parte muy importante y que pues todas las empresas deben considerar tener en cuenta, pues justamente son estas buenas prácticas de manufactura. Cuando nosotros implementamos en nuestra área de producción, de envasado, de comercialización, las buenas prácticas de manufactura, pues prácticamente vamos a estar evitando, ¿verdad?, que algún peligro pueda originar que se contamine nuestro alimento, bien sea por algún contaminante químico, por algún contaminante microbiológico, por algún contaminante físico, y entonces el seguir y adaptarse a estas buenas prácticas de manufactura, pues me va a ayudar a tener certeza que mi alimento va a estar libre de cualquier peligro, ¿verdad?, que pueda afectar la salud de los consumidores, además de garantizar que los productos se fabrican en esas condiciones sanitarias adecuadas e indudablemente se minimizan los riesgos, que son riesgos inherentes en cada una de las etapas que nosotros realizamos durante esa producción. ¿Y cuáles son las ventajas de llevar a cabo buenas prácticas de manufactura? Bueno, pues tenemos varias ventajas. Entre las principales son producir alimentos seguros e inocuos, proteger la salud del consumidor. También para tener un control higiénico de las áreas que están relacionadas al procesamiento, es decir, de manera regular y periódica debemos estar haciendo monitoreos, debemos estar haciendo análisis, no solamente del alimento, sino también de las superficies donde preparamos esos alimentos, se les llaman superficies inertes, y también las manos de los operadores, ¿verdad?, es que son superficies vivas. Hagan un programa periódico para que estén monitoreando que pues existe inocuidad en el ambiente, en las superficies vivas, inertes en el alimento, y con ello pues garantizar que vamos a tener ese control higiénico en la preparación. Otra finalidad de las buenas prácticas de manufactura es sensibilizar y enseñar a todos nuestros colaboradores, técnicos, especialistas que trabajan con nosotros, pues todo lo relacionado a las buenas prácticas de manufactura. Y además también otra parte muy importante es que implementando estas buenas prácticas vamos a tener ese cuidado en nuestros equipos, en nuestros utensilios, mantenerlos en buen estado, limpios, en un estado pues de limpieza y desinfección adecuada. ¿Y qué es la inocuidad? Porque el término pues lo mencionamos mucho, pero es importante tener claro cuando decimos la palabra inocuidad a qué nos estamos refiriendo. La inocuidad de un alimento es la garantía de que no causará daño al consumidor cuando sea preparado, ingerido y de acuerdo al uso al que se destine. Entonces vamos a garantizar justamente que no vamos a afectar la salud del consumidor cuando decimos que ese alimento es un alimento inocuo.
Para mantener la inocuidad de los alimentos existen diferentes esquemas, existen diferentes estándares, lineamientos a los cuales debemos apegarnos para garantizar esa inocuidad. Tenemos algunos programas como es el programa HACCP, la ISO 22000, FCC 22000. En México existe una norma oficial mexicana que es la norma 251 y que es la norma precisamente que nos habla de las buenas prácticas en la elaboración de los alimentos y bebidas no alcohólicas y que pues es necesario seguir con esas buenas prácticas que prácticamente incluyen cuestiones muy importantes como el control de plagas, la instalación de los equipos, el agua que utilizamos en la preparación de los alimentos, la capacitación del personal, la limpieza, aspectos que son claves para poder justamente pues garantizar esa inocuidad del alimento y prevenir lo que se conoce como ETAs. ETAs son las enfermedades de transmisión por alimentos y que estas enfermedades, ¿verdad? Cuando comemos, por ejemplo, en la calle o en algún lugar en donde el alimento está expuesto, pues muchas veces al otro día, ¿verdad? Estamos ya enfermos de pues alguna infección estomacal y demás, porque justamente el alimento ha transmitido estas enfermedades, estas que de manera global se le conoce como ETAs, y lo que queremos es evitar, ¿verdad?, la transmisión de estas enfermedades transmitidas por alimentos, asegurando y cumpliendo la política de inocuidad de los mismos. ¿Y qué patógenos regularmente vamos a tener en nuestros alimentos? Bueno, hay patógenos que son más comunes, entre ellos vamos a tener, por ejemplo, pues de manera general, se conoce como bacterias, virus, parásitos, mohos y levaduras. Entonces se engloban en esas categorías porque pues digamos que son seres vivos que tienen diferente constitución y que por lo tanto se van a agrupar de esa manera. En la categoría de bacterias, pues las principales y que muchos de nosotros conocemos son las enterobacterias coliformes, E. coli, Clostridium botulinum. Parásitos, pues también tenemos ahí las amibas, por ejemplo, la Yardia lamblia, entre otros parásitos que también pudieran estar contaminando nuestros alimentos y que debemos evitar ingerir los mismos. Entonces, bueno, pues reafirmando, esas son las principales bacterias: Staphylococcus, Escherichia coli, coliformes fecales, Bacillus, Streptococcus, patógenos ambientales que van a estar justamente listos, ¿verdad?, para contaminar nuestro alimento. Y en esta capacitación queremos enfocarnos a una parte muy importante que justamente es los nutrimentos que vamos a tener en los alimentos. Estos nutrimentos, como ustedes saben, existen normas que nos dicen o nos indican las cantidades máximas que deben tener los alimentos para evitar que nosotros enfermemos, ¿no? Por ejemplo, si tiene gran cantidad de grasas, azúcares. Hoy en día, pues México es uno de los países con población que tiene más obesidad y que pues eso es una cuestión que al final del día nos va a llevar a otras enfermedades como la hipertensión y otras más que van a afectar pues la salud de la población en general. Es por ello que en el CIDAM contamos con un laboratorio que es el Laboratorio de Análisis de Alimentos y que de manera rutinaria está recibiendo sus alimentos, sus productos, cualquier alimento que ustedes comercialicen o bebida no alcohólica también entra en este laboratorio para determinar esos parámetros para que ustedes puedan colocar en su producto la tabla nutrimental y poder colocar también si es que le aplica algún sello o sellos de exceso de alguno de estos nutrimentos.
Si tuvieran muchos sellos su producto, por ejemplo, si fuera un producto que lleva grasa, que lleva azúcares y que además le ponemos sal, entonces a lo mejor ese producto lo podríamos canalizar a otro laboratorio del CIDAM, que es el laboratorio, es una planta piloto y un laboratorio de transformación de alimentos. Aquí nos van a ayudar a decirnos pues cómo podemos reducir esos nutrimentos que están en exceso para poder a lo mejor quitar algunos sellos del empaque, de la etiqueta, y por supuesto pues el alimento sea más sano, ¿verdad? Además de ser rico, no solamente pues que sea delicioso, sino que también sea tenga esa parte de ser un alimento nutritivo, sano y que nos ayude en la alimentación. Para poder explicar qué pruebas hacemos, qué análisis hacemos para determinar la calidad del producto, la calidad de los alimentos en este aspecto nutricional, pues me acompaña el ingeniero Gilberto, que enseguida yo le voy a dar la palabra, le voy a dar el micrófono para que nos ayude a compartir a ustedes pues cómo es que se realizan estos estudios y la importancia de realizarlos para evitar, para que por un lado el consumidor esté informado, pero por otro lado evitemos multas, sanciones, alguna inmovilización de producto, porque nuestro empaque no vaya bien etiquetado o porque nuestro alimento no lleve estos análisis que por norma la Secretaría de Salud, las diferentes dependencias nos solicitan que se realicen estos análisis bromatológicos. Muy bien, entonces pues yo le cedo la palabra al ingeniero Gilberto. Gracias. Bien, pues, buenos días a todos nuevamente. Como me presentó la doctora Elisa, soy el ingeniero Gilberto Suárez, soy investigador asociado de CIDAM y también soy responsable del laboratorio de alimentos aquí en CIDAM. Básicamente, esta parte del laboratorio de alimentos nace y tiene pie a razón de que los pequeños, medianos y grandes productores se ven en la necesidad de empezar a realizar análisis a sus alimentos. ¿Qué quiere decir? Tienen que saber cuantificar qué cantidad de parámetro nutrimental contienen estos alimentos para ahora sí cumplir con las leyes de etiquetados para venta nacional o exportación, si es el caso. En el caso nacional tenemos el etiquetado nutrimental bajo la norma 051 en su última actualización, donde nos dice básicamente sobre cómo va a ser este proceso de etiquetar los alimentos para su venta y comercialización en punto de venta nacional. Pero también tenemos lo que es la FDA, ¿sí? Estas dos normas son las que se rigen para el etiquetado de alimentos, ¿sí? Para venta 051, que es venta en todo el territorio nacional, es decir, México, y FDA, que tiene un alcance a Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Entonces, básicamente, estas dos normas nos regulan la ley de etiquetado, ¿sí? Aunque sabemos que FDA en su defecto es una norma que tiene, pues, ahora sí que una amplia gama de productos a revisión y a cumplimiento. También hay una parte que es el código 21 del CFR de FDA, donde específicamente en este punto nos habla sobre el etiquetado para exportación. En el caso específico de la 051 nos dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer las tablas nutrimentales, la parte de etiquetado, porque hay que saber la diferencia entre una etiqueta y un etiquetado. Esto es muy importante porque muchas veces los pequeños, medianos o grandes productores se confunden cómo es este proceso, ¿sí? La parte que hace el laboratorio de alimentos es la parte de etiquetado, ¿sí? La unidad de verificación revisa la etiqueta, es decir, todo lo que conforme el producto, que tenga denominación de origen, contenido neto, que la tabla nutrimental que hace el laboratorio de alimentos esté bien redactada, cumpla con los criterios de la norma 051, porque ahorita vamos a hablar un poco sobre esta parte de la limitante que nos da, no es nada más de realizar el famoso cuadrito que vemos nosotros en las etiquetas y pegárselas a nuestros productos, es decir, tienen un lineamiento, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. La norma 051 en su última actualización también nos habla de los famosos sellos de excesos, ¿sí? Que ya salieron ahorita en el mercado, que para bien o para mal a muchos productores les impactó directamente en su mercado, ya que muchos estamos acostumbrados a pues no ver estos sellos, ¿no? Pero indirectamente ahí estaban, solo que no teníamos esta ilustración,
¿Sí? Ahora con esta actualización nos dice, ¿sabes qué? Tienes que colocarle cualquiera de nuestros 5 sellos que le hagan alusión o le hagan un poco de conciencia al último consumidor sobre, valga la redundancia, qué está consumiendo. ¿Sí? Pero vamos a ver realmente cómo funcionan estos sellos, sobre qué nivel de cuantificación nosotros estamos trabajando con estos sellos. Es decir, encontramos en el mercado marcas con productos que traen 30 gramos, así encontramos ese mismo producto con 1 kilo a lo mejor, pero traen el mismo sello. Decimos, bueno, entonces, ¿qué producto debe consumir? ¿El de 30 gramos o el de 1 kilo? Eso es lo que nos dice la norma, cómo vamos a delimitar nosotros estas características de nuestros alimentos en la fase de etiqueta y del etiquetado para su venta en el mercado. ¿Sí? Básicamente, con este objetivo de la norma 051 nos dice, únicamente, ¿sabes qué? Que el consumidor entienda o asimile un poco sobre lo que está consumiendo, haga conciencia de lo que está consumiendo. Ya es responsabilidad del último consumidor. Si lo sigue consumiendo, se limita o ajusta estos consumos. ¿Sí? Básicamente, bajo la norma 051, a diferencia del FDA, nos dice 051, para advertir a nuestros últimos consumidores, colócale los sellos de advertencia. Y FDA lo que nos dice, ¿sabes qué? Colócale nada más el porcentaje de valor diario recomendado, que es un tema que vamos a ver ahorita a continuación, que básicamente es las principales diferencias entre FDA para exportación a Estados Unidos y Canadá y 051, que son los famosos sellos de excesos. ¿Sí? En FDA tenemos básicamente un criterio a comparación de la 051 que nos dice cuánto debes de consumir tú por día. Recordamos que todavía hace algunos años conocíamos estas famosas pilas, ¿no? Que estas pilas fueron actualizadas y se sustituyeron con los sellos, así como la tabla, ¿sí? Entonces aquí vemos como una línea del tiempo de cómo ha evolucionado la tabla nutrimental en su punto de venta nacional a cómo se encuentra hoy en día. La modificación de esta norma, la 051, que entró en vigor a partir del 27 de marzo del 2020, su última actualización, permite que puedan tomar, como le decía anteriormente, las decisiones sobre qué productos son buenos y malos. Aquí me regreso un poquito con lo de los valores diarios que nos indica FDA, donde nos dice básicamente el criterio para etiquetado sobre los FDA. ¿Por qué incluimos FDA y 051? Porque son importantes cuando un consumidor dice, ¿sabes qué? Es que yo tengo un producto, viendo un caso análogo, un mole, que lo tengo en punto de venta nacional, pero ahora quiero expandir mi mercado de exportación. No se trata nada más de agarrar el producto, brinca aduanas y llega a Estados Unidos. Hay que cumplir con ciertos criterios que también nos pide su mercado extranjero. Que en este caso, lo único que cambia con la 051, como comentaba, son los famosos valores de los recomendados. Aquí nos dice, ¿sabes qué? Si tú lees esta etiqueta un poco más visual, nos dice, ¿sabes qué? Este producto en grasas totales te aporta un 3% de tu consumo diario. El caso contrario, con la 051 nos dice este producto contiene exceso de grasas, únicamente si trae excesos. Y en el caso de aquí, pues tenemos un rango de 0 a 100, ¿no? Evidentemente. Entonces, con este nos da un poquito más de pauta visual sobre cómo es que nosotros vamos a interpretar o leer una tabla nutrimental, que es el objetivo que tiene el laboratorio de alimentos, además de ofertar los análisis bromatológicos. Saber interpretar o leer una tabla nutrimental. Eso es lo básico, porque muchos de nosotros no sabemos y vemos la tabla nutrimental, pero no sabemos realmente cómo funciona, cómo se está comportando, cómo nos va a nosotros dar la información necesaria, ¿sí? Entonces, en la FDA básicamente nos agrega este valor diario, pero caso contrario con los sellos, nosotros tenemos que tener un límite o una cuantificación de cuánto debo de consumir yo para poder poner este límite, porque a lo mejor no sé si un mole pueda tener un 3% y un jugo un 0%, tengo que tener un límite, ¿no? Un límite máximo donde yo ahí voy a decir, si consumes esta cantidad llegaste a un 100%. Esta cantidad que vemos todos los días se rige en los famosos valores diarios recomendados que vamos a ver después de la siguiente diapositiva, donde año con año FDA se actualiza y nos dice, ¿sabes qué? Este año tus valores diarios van a cambiar en función a cómo está consumiendo el usuario. Si está consumiendo mucho sodio, el valor de consumo de sodio se va a disminuir. ¿Sí? Si estamos viendo que requieren más vitaminas, se va a incrementar el valor diario de sodio. El caso nos impacta directamente en el mercado nacional. ¿Por qué? Porque básicamente las tablas nutrimentales, nosotros, laboratorio de CIDAM, expedimos la siguiente tabla nutrimental. En su informe de resultados sale la siguiente declaración nutrimental, ¿sí? Que básicamente se declara sobre lo que nos dice la norma, los criterios o puntos críticos y obligatorios que nos dice la norma 051, el cómo debe de cumplir y debe de, ahora sí que ilustrar la tabla nutrimental en función al tipo de producto,
¿sí? Nosotros otorgamos esta tabla nutrimental una vez teniendo el análisis bromatológico, ¿sí? Porque el análisis bromatológico, es decir, se cuantifica toda la parte de proteínas, humedad, cenizas, grasas, que también vamos a ver a continuación, pero todos esos criterios, todos esos parámetros ahora se aterrizan en una tabla nutrimental que cumpla con la norma 051. Cuando es un producto de exportación se hace el mismo tema, ¿sí? Se adapta toda esta información en función del criterio de FDA. Asimismo, la parte de la declaración nutrimental es muy importante cuando la unidad de verificación revisa esta etiqueta. ¿Por qué? Porque también se deben de declarar la lista de ingredientes, ¿sí? Porque de ahí vemos realmente también si nos va a nosotros al momento de leer la tabla nutrimental, si contiene algún tipo de grasa vegetal, si contiene algún tipo de conservador, si contiene algún tipo de azúcar, de glucosa, fructosa, sacarosa, afín. También es obligatorio, según la norma 051, declarar la lista de ingredientes de nuestro producto, ¿sí? Va de la mano con la tabla nutrimental, que al final del día pues, son complementos uno del otro, ¿no? Porque pues, dependemos directamente de la tabla nutrimental para nosotros saber si realmente le corresponde la lista de ingredientes, porque a lo mejor dices, ¿sabes que trae 0% de grasa? Pero en la lista de ingredientes declara grasas vegetales, ¿sí? O alguna manteca o afín, digo, pues empezamos a discrepar un poco la información, entonces nos ayuda a confirmar, validar y sobre todo cumplir con los regímenes que nos pide la norma 051 para su punto de venta nacional. Asimismo, en función de todos los resultados que tenemos de la tabla nutrimental, vamos a tener los famosos sellos de excesos. Lo que les comentaba al inicio, que los famosos sellos de excesos nos pega directamente también a nosotros en el mercado nacional cuando FDA actualiza estos valores. Los valores que ven en pantalla son valores obtenidos de FDA, ¿sí? Los encontramos en su código 21 del CFR. ¿Qué quiere decir? Estos valores año con año se van modificando en función a cómo se está comportando los consumidores, ¿sí? Por ejemplo, vemos que el caso del calcio, que estos valores se actualizan, como les mencionaba, en función a los usuarios. Nos dice que el calcio, por ejemplo, su valor diario antes era de 1000 miligramos al día y ya se actualizó este año que debemos consumir 1300, porque a lo mejor tenemos deficiencia de calcio o los consumidores no están consumiendo mucho calcio, entonces se debe de actualizar y ya tenemos este valor pues un poco más amplio. El caso contrario, por ejemplo, con algunos bajaron, por ejemplo, el caso de las azúcares añadidas ya se actualizó, ya FDA dice, ¿sabes qué? Si a tu producto le agregas azúcar añadidos, tienes que declararlo. Y tu valor máximo van a ser 50 gramos por producto. Es decir, si le agregas 50 gramos a tu producto, ya estás consumiendo el 100% de valor diario de azúcar recomendable, ¿sí? Estos valores nosotros como laboratorio incidente debemos estarnos actualizando año con año porque pues no podemos estar emitiendo nosotros resultados con datos desactualizados, ¿sí? Si van a entrar a un mercado de exportación, tenemos que estarnos actualizando en estos criterios de valores diarios recomendados. Entonces, todos estos valores, relativamente hay unos que cambian, otros que no cambian, otros que bajan un poco. Por ejemplo, el caso, no sé si tenemos el sodio aquí. Por eso, por ejemplo, sobre todo los minerales que entran en el rango de minerales son los que siempre tienen en constante revisión. ¿Por qué? Porque pues que si tenemos ahora sí que población con alto consumo de hipertensión, en función al tipo de enfermedad que se va presentando, bien incluso desde OMS, están actualizando estos criterios. ¿Quién los actualiza? Repito, FDA. Y nos pega directamente a nosotros porque ya nos actualiza estos valores, ¿sí? ¿Cómo yo voy a declarar estos valores diarios recomendados en mis tablas nutrimentales? Vamos a ver ahorita un ejemplo para que quede un poco más claro. Hasta aquí los valores diarios recomendados nos ayudan sobre todo a poder orientarnos sobre un criterio más preciso de cómo voy a declarar mis nutrientes. Este punto de la parte bromatológica, vamos a hablar un poquito de lo general o particular, cayendo en la parte bromatológica, nos habla sobre qué debe de llevar una tabla nutrimental, ¿sí? Ok. Yo soy pequeño, mediano, grande productor y tengo un producto, ¿sí? Volvemos al caso análogo del mole, y quiero realizarle una tabla nutrimental, que es el segundo paso antes de entrar en el mercado. ¿Cuál es el primer paso? Estandarizar o reformular en el caso que lo requiere, como decía la doctora Elisa. Si es un producto que trae muchos sellos, bueno, hay que entrar al laboratorio de reformulación para lograr como que estandarizar esas recetas. Si por ejemplo el cliente dice, ¿sabes qué? Es que
mi producto me impacta con mi mercado porque ya no me consumen mi producto, porque trae 5 sellos. Ok, entremos al laboratorio de reformulación para poder iniciar este proceso, ¿no? Para a lo mejor disminuir sellos, a lo mejor sus propiedades organolépticas, color, sabor, olor, textura, no son las mejores, quiero mejorarlas. Ok, la de reformulación. Una vez que tenemos reformulado y estandarizado, ¿a qué me refiero al proceso de estandarizado? Que ya tengo mi empaque definido, ya tengo mi receta definida, ahora sí entro al proceso de etiquetado. ¿Por qué? Porque como nos dice la norma 051 para realizar tablas nutrimentales o declaraciones nutrimentales, es un producto que debe estar estandarizado, no debo modificar. A lo mejor yo ahorita hago un mole y mañana, hoy le agrego 50 gramos de azúcar y mañana no, mejor le voy a agregar 30. Ya modifica directamente las propiedades nutrimentales del producto, ¿sí? Ya le pega directamente en un aporte calórico. Entonces ya no estamos cumpliendo con la norma, ya no estamos declarando lo que realmente nuestro último consumidor desea, por lo tanto, pues no está estandarizado nuestro producto. Después podemos tener problemas legales y, bueno, temas que lo vamos a puntualizar. Ya que tenemos este producto estandarizado, entramos con el proceso de bromatológico, ¿sí? Que es una tabla nutrimental. ¿Qué lleva una tabla nutrimental? Para realizar una tabla nutrimental requerimos el porcentaje de proteína, de humedad, de cenizas, de grasas o lípidos totales, de los cuales se desglosan un perfil de ácidos grasos donde se declaran las grasas monosaturadas, grasas poliinsaturadas, grasas monoinsaturadas y las famosas grasas trans. Posteriormente vienen los hidratos de carbono, donde se desglosan los azúcares libres y los azúcares añadidos, que son un nuevo parámetro que nos exige la norma que declaremos. Los azúcares añadidos. ¿Cuánto azúcar yo le estoy agregando a mi producto directamente yo? No en lo que incluye la matriz, por ejemplo, una mermelada, como caso análogo de una mermelada de piña, por ejemplo, no el azúcar que trae la piña, sino el azúcar que yo le estoy adicionando. Eso nos hace alusión a azúcar añadida que ya tenemos que declarar. Después tenemos la fibra dietética, el sodio y las calorías. Esto es para una tabla nutrimental para su venta nacional, bajo los criterios de la norma 051, ¿sí? Vemos del lado izquierdo, ahora sí que la ilustración de cómo se vería la tabla nutrimental, expresada con todos los criterios bromatológicos, pues en una imagen ilustrativa. ¿Qué pasa cuando es un producto, por ejemplo, un jugo de naranja, que no trae, por ejemplo, grasas? La norma nos da esta pauta de decir, bueno, no declares las grasas, o todas o ninguna, grasas o colesterol, ¿sí? Porque es un producto que no trae, entonces se declara cero, únicamente si el producto no trae, pero si hay presencia de él, se tiene que declarar en la tabla nutrimental. Vamos a ver ahorita un caso, bueno, en el segundo tema son las tablas de FDA, vamos ahorita a revisar un caso comparando tabla nutrimental nacional con las tablas de exportación que son bajo FDA. ¿Qué es lo que cambia de la tabla nacional a la de FDA? Únicamente, si podemos ver en la pantalla, se adicionan minerales como son calcio, hierro, potasio y se declara la vitamina D, ¿sí? Como básico según FDA en su código 21 del CFR. Es lo mínimo que se tiene que declarar. Cuando hablamos de un producto diferente como lo es un cereal, ¿sí? Ya se tiene que declarar más ingredientes como son diferentes vitaminas y algunos otros minerales, ¿sí? Pero como primera instancia lo que cambia de una tabla nacional a una de FDA son que la de FDA únicamente declara un poco más de ingredientes, que son 3 minerales más, que es calcio, hierro y potasio, y la vitamina D, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando llega un pequeño productor, por ejemplo, al laboratorio de alimentos y nos dice, ¿sabes qué? Es que estoy haciendo una tabla nutrimental, por ejemplo, volvemos al mismo caso, el mole. Tuve mercado, me impactó muy bien, ahora lo quiero exportar. ¿Tengo que volver a hacer otra tabla nutrimental? ¿Tengo que volver a reformular todo? No, simplemente se revisa el mismo estudio bromatológico y con esos mismos estudios bromatológicos, como la receta está estandarizada, como el proceso está estandarizado, el producto ya está fijo, simplemente se analizan estos 4 complementos más que nos pide FDA, ¿sí? Y se ajusta la tabla nutrimental al formato de FDA. ¿Sí? Básicamente no hay necesidad de hacer una tabla nacional, después volver a mandar el mismo producto y pagar otra tabla por exportación. Digo, mientras que tengamos la receta formulada, se puede hacer este criterio, ¿sí? Para ayudarnos sobre todo a esta pauta de, pues nosotros tener el mismo producto y se vaya en la misma cadena de producción.
¿sí? Simplemente lo tenemos en mercado nacional y mercado para exportación. ¿Qué pasa? Porque esto es muy importante y quiero puntualizarlo. Cuando el producto va para mercado nacional y para mercado de exportación, híjole, voy a tener que producir etiquetas para exportación y etiquetas para nacional. Se puede trabajar, nos da esta pauta o esta amplitud FDA de hacer tablas nutrimentales bilingües. ¿Qué quiere decir? Que van en español y en inglés. Este criterio nos da que a mí como productor puedo hacer una línea de producción, vale la redundancia, de etiquetas que van bilingües, que esta misma etiqueta me sirve para venta nacional y venta de exportación y no tener dos líneas de producción diferentes. La unifico y tengo mayor rendimiento y pues en el coste también me ayuda bastante, ¿no? Entonces, esta pauta también nos las da la norma para poder tener este alcance. Sí, entonces es importante conocerla porque así nos da este criterio de cómo yo voy a trabajar en mi línea de producción de mi producto para consumo y venta en el punto de venta nacional y para exportación, cómo lo voy a estar trabajando. Ahora bien, vamos a iniciar un poquito con el proceso bromatológico. ¿Cómo se hace esta tabla nutrimental? Ahora sí que desde la parte analítica, desde el laboratorio, ¿cómo se elabora? Recuerden que al inicio veíamos que para realizar una tabla nutrimental o para exportación, lo inicial, por ejemplo, era la proteína, los hidratos de carbono, por ejemplo. La humedad es un parámetro indispensable que se tiene que analizar para realizar una tabla nutrimental. Aunque no la vemos declarada en la tabla, es importante analizarla. ¿Por qué? Porque de aquí sale el cálculo de calorías y el cálculo de hidratos de carbono, los carbohidratos, ¿sí? ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Inicialmente vamos a tener el caso de humedad, que en el caso particular de SIDAM lo realizamos por esta metodología que fue ahora sí que validada para que nos funcionara también en líquidos y en sólidos y en semisólidos, ¿sí? Porque este método por termobalanza, que es un equipo relativamente pequeño, donde es un método gravimétrico, donde recibe el peso inicial menos el peso final y automáticamente el equipo nos arroja la humedad. Hay diferentes metodologías por horno, peso inicial menos peso final en un horno, por arena o gasa, que pues por consumo de humedad. Entonces, esta para nosotros nos facilitó, ¿por qué? Porque al ser un método gravimétrico, nada más lo tuvimos que validar en una matriz líquida, ¿sí? Para poder confirmar que en un líquido funciona realmente de la misma manera como un sólido, ¿sí? Al ser, por ejemplo, un líquido muy volátil, que expide la humedad muy fácil, ¿no? O que varía en el caso, por ejemplo, de una harina que tiene por debajo de un 10% de humedad, no varía al momento de meterla en el equipo. Entonces, el objetivo de este método es poder obtener la humedad por medio de un valor o criterio de aceptación que se acepta o se rechaza, ¿sí? En este criterio, básicamente, nuestro criterio no debe ser mayor al 0.5. Mi primera lectura no debe, por ejemplo, caso análogo me da 10, la segunda lectura me da 10.1, el valor en promedio de estas dos lecturas no debe variar del 0.5%. Si varía, no se acepta y se vuelve a reanalizar. Todos los análisis se hacen por duplicado. El siguiente punto son las grasas, ¿sí? O los lípidos totales. Grasas se hace por método Sogler. Es un método relativamente muy eficaz, ya que nos ayuda a obtener grasas totales de cualquier matriz, ya sea un líquido o un sólido, ¿sí? Este método de grasas también se validó para que pueda ser funcional tanto para productores que tienen su línea de producción líquidos o que son sólidos, incluso semisólidos, como es el caso de las mieles, que son unas matrices un poco más complejas, o las mayonesas, que están saturadas también de grasa, ¿no? El tema de los ácidos grasos o la grasa saturada, monoinsaturada, poliinsaturada y trans, que son los famosos ácidos grasos que se declaran en los que parten de ahí también sellos, los famosos octágonos de advertencia, se hacen por este método que es por cromatografía de gases. Sí, este es un equipo que básicamente nos dé, por medio de un FAMES, nos dé ahora sí la cadena total que pueda tener este alimento, y nada más nos toca a nosotros interpretar estos análisis, estas lecturas, para ver cuál le corresponde, para ver en qué porcentaje de grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas y trans trae nuestro alimento. ¿Sí? El tema de fibra dietética, hay muchas metodologías, no obstante la que a nosotros nos funcionó, se validó y garantizó la calidad de los resultados fue fibra dietética por un método enzimático, ¿sí? Básicamente nos clasifica la fibra soluble, la que nosotros podemos solubilizar en nuestro cuerpo, y la insoluble, cuál no nosotros podemos aportar. Entonces, de estas dos nos sale la fibra dietética total, que es la que nosotros vemos en las tablas nutrimentales, que básicamente es la suma de la soluble más la insoluble, porque nos declara la tabla nutrimental, nos dice la norma, declara a
fibra dietética total, no te dice declara fibra soluble o fibra insoluble. No obstante, cuando son productos que quieren especificar concretamente en, ¿sabes qué? Quiero que sea un producto rico en fibra. Ok, trabajamos directamente haciendo un análisis de fibra, vemos en qué porcentaje se encuentra soluble e insoluble, cuál se va a solubilizar, para ver qué ingrediente con el laboratorio de formulación de alimentos complementamos, enriquecemos para que sea un producto rico en fibra. El tema de cenizas es un tema que desde años no ha cambiado, es un tema donde simplemente se calcina la muestra y obtenemos todo lo que sea no orgánico, ¿sí? Todo lo inorgánico pues se va a hacer evidentemente cenizas y todo lo orgánico evidentemente se va a calcinar. Es un método validado que nos garantiza la calidad de nuestros resultados y pues realmente es un proceso que se hace a altas temperaturas y nos garantiza la declaración de cenizas, aunque no la vemos en la tabla nutrimental, también lo necesitamos para hacer el cálculo de carbohidratos, por eso se menciona en la presentación. Tenemos el tema de proteínas. Proteína es un parámetro indispensable porque muchos de los pequeños, medianos o grandes productores quieren trabajar con productos enriquecidos en proteína. Entonces, el reto para el laboratorio es, ¿sabes qué? ¿Qué productos son ricos en proteína, a lo mejor en bases secas o en bases húmedas? Y cómo nosotros la vamos a utilizar para adicionársela a nuestro alimento y pueda ser enriquecido en, ¿sí? Como nos dice la norma, poder utilizar estos prefijos de enriquecido en, estas leyendas, ¿no? Fortificado en, entonces podamos nosotros tener ese sustento por la parte analítica o de laboratorio. El tema de proteína, pues es un método, por el método Kendall, que ya es un método tradicional pero muy efectivo, que nos arroja un criterio de aceptación muy cercano a lo que realmente queremos determinar. Como realmente tenemos que separar todos los parámetros de la muestra, si tenemos que quitarle la humedad, la grasa, la fibra, todo, y que nada más nos quede proteína pura. Entonces, este método nos ha garantizado a nosotros cuantificar la proteína para trabajarlo en los alimentos cuando se trata de una reformulación o bien de una tabla nutrimental. Por último, tenemos el tema para cerrar el tema de la proteína, básicamente, como les decía, tenemos que separar todas los nutrientes de la proteína menos proteína, la molécula de proteína. Tenemos que revisar las normas, que nosotros estamos normados, para revisar cuál es el criterio en función al tipo de producto, que nos dice, ¿sabes qué? Porque nosotros cuantificamos la proteína como nitrógeno, en realidad no cuantificamos, el equipo me arroja proteína, me arroja nitrógeno proteico. Ese nitrógeno yo lo debo de convertir con un factor de conversión que me indica la norma para convertirlo en proteína, ¿sí? Entonces, la norma me da varios productos que yo puedo utilizar, no obstante, se está normando últimamente para que el criterio sea de 6.25. Por ejemplo, si yo analizo un cereal de trigo, el contenido, el nitrógeno proteico, lo debo de multiplicar por 5.83, ¿sí? Pero también si analizo un huevo, es de 5.85, entonces como que hay que estar variando mucho. Lo que se está tratando de normar es utilizar un factor de conversión fijo que sea 6.25. ¿Sí? Como ya realmente lo convertí a proteína, ahora yo tengo que corregir estos valores, que es todo lo que hace el laboratorio para otorgarte este resultado de proteína fijo, ¿sí? Que ya no te va a variar, ya es el resultado total que te va a aportar este producto. Muchas veces te dicen, ¿sabes qué? Es que fue en base seca y ya si lo humedeces, si lo humectas, si lo hidratas, ya no tiene el mismo aporte. Entonces todo eso hay que estarlo revisando en función al tipo de producto y la matriz, ¿sí? Cómo se comporta la matriz en anaquel, que eso es lo importante. Por último tenemos el sodio o los minerales, que el equipo lee sodio, calcio, hierro, potasio, todos los minerales. Se hace por espectrofotometría de emisión atómica. Este método nos garantiza poder nosotros leer por un medio ácido a un pretratamiento ácido de las muestras. Aquí es lo contrario, ¿no? Algo similar a lo mejor a cenizas. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, ahora sí que eliminar todo lo orgánico, ya sea por medio de cenizas o por medio de una acidificación, y que nos queden nada más los minerales, para que el equipo nos pueda leer minerales y no haya por ahí alguna interferencia cuando el equipo está leyendo estos minerales, ¿no? Nos lee básicamente todos los minerales como macros y micronutrientes el equipo, que son indispensables cuando, por ejemplo, se trata de un cereal que quieren que declaremos vitamina A, vitamina D, vitamina C. Digo, pues el equipo los macronutrientes como son nitrógeno, fósforo, potasio, todo nos ayuda el equipo a cuantificarlos, que ahorita vamos a ver también con los micros, cómo nos ayuda a
cuantificarlos todos, ¿sí? Determinamos colesterol igual por HPLC, al igual que todos estos criterios que vemos en pantalla se hacen por el mismo método, ¿no? Que básicamente colesterol por HPLC, los ácidos grasos por CG y las vitaminas igual por HPLC, ¿sí? En función al tipo de necesidad del productor, vamos a ver qué tipo de metodología se adapta a garantizarle sobre todo la calidad de sus resultados, de sus muestras, que es lo indispensable. Por último, tenemos la determinación de las azúcares, ¿sí? Como lo vemos anteriormente, se hace por HPLC. Entonces, aquí se cuantifican las azúcares totales. ¿Por qué las azúcares totales? Porque las azúcares totales, además de que es un parámetro que ya nos pide la norma que tenemos que declarar, nos cuantifica, ahora sí que si volvemos al caso análogo de la mermelada de piña, nos cuantifica la cantidad total de azúcar que trae la muestra, pero también algo importante que tenemos que declarar, que nosotros no lo analizamos, pero es información declarada por el cliente, son las azúcares añadidas, ¿sí? Porque pasa muchas veces que, y esto es un caso muy real, cuando muchas veces el cliente no tiene bien estandarizada la receta, que dice, ¿sabes qué? Es que a mi mermelada de piña yo le agrego 60 gramos de azúcar, pero cuando yo cuantifico azúcares libres me da de 40. Cuando los azúcares libres cuantifican el total de azúcares presente en ese alimento, entonces no puede superar los azúcares añadidos a ese total de azúcares libres. Entonces es ahí donde empieza un poco la discrepancia de que no tenemos tan estandarizado nuestro producto, de tal manera que no nos cuadran los valores. ¿Qué pasa cuando es un producto como una bebida preparada, básicamente no alcohólica, que no sale con azúcares libres, ¿sí? Pero yo le estoy adicionando, todos los azúcares libres que salen son azúcares que yo le estoy adicionando, entonces automáticamente los azúcares libres se declaran igual que los azúcares añadidos. Con esta pauta declaramos cuál es la diferencia entre azúcares libres y azúcares añadidos, ¿sí? Que es la principal diferencia. Normalmente siempre van de la mano y en laboratorio nos damos cuenta de este criterio cuando nos hacen esta declaración y vemos que no nos cuadra. Ok, a ver qué está pasando, ¿sí? ¿Dónde está pues esta parte del estandarizado? Entonces pasamos al laboratorio de estandarización para poder tener estas cantidades, ¿no? Un poco más puntuales. Por último son los carbohidratos. Sí, los famosos carbohidratos que nos dicen muchas veces nutriólogos, nos dicen expertos, ¿cómo funcionan los carbohidratos? ¿Cuántos carbohidratos yo debo de consumir? Estoy consumiendo muchos, pocos carbohidratos. Estos carbohidratos van en función a todo lo que anteriormente analizamos, todo el fuerte bromatológico, se hace un cálculo por diferencia. Nos dice que los hidratos de carbono o carbohidratos se calculan tu 100% de carbohidratos menos la humedad, la ceniza, la proteína, las grasas totales y la fibra dietética. Tu 100% menos estos 5 parámetros te van a calcular los hidratos de carbono, ¿sí? O los carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos dicen, por ejemplo, si está incluyendo la humedad, por ejemplo, las tortillas ricas en carbohidratos, ¿no? Realmente, si nosotros incrementamos la proteína, la humedad, hacemos una tortilla más húmeda, por ejemplo, evidentemente los carbohidratos van a bajar. Es decir, nosotros ir jugando con el tipo de producto cuando se trata de una reformulación, ¿sí? Al final de todo este estudio bromatológico tenemos lo que vemos en pantalla, que es un resultado, informe de resultado bromatológico. Esto es lo que le entregamos al cliente, su parte inicial del informe, todo el resultado cuantificado de su muestra. Es decir, ¿a qué me refiero? Tal cual lo que se cuantificó de su muestra es lo que se expresa en este informe de resultados. Porque ¿qué pasa? Que en la tabla nutrimental, aunque la norma nos da esta pauta de decir que en la tabla nutrimental los parámetros los podemos redondear, ¿sí? Es decir, si proteína me dio de 12.11, lo puedo colocar al entero más cercano. Es una tabla de redondeo que nos sugiere la norma 051 hacer, no estamos obligados. Nos lo sugiere con intención de ser un poco más visible o un poco más entendible en la tabla nutrimental. Entonces, por ejemplo, en el término de proteína, si proteína lo puede redondear a un entero más cercano, ¿sí? Y si es menor a 1, pues reportárselo. Entonces, en este caso vemos en la tabla un 12, por ejemplo, si proteína nos dio de 12.11, vemos un 12. Esta parte del bromatológico muchas veces a los clientes les sirve porque ellos de ahí trabajan su reformulación. Entonces es importante que ellos sepan cuánto te dio realmente la cuantificación de tu muestra y cuál es lo que nosotros le interpretamos en su tabla nutrimental, ¿sí? Entonces, eso es lo que recibe el cliente. Todos estos parámetros se calculan sobre 100 gramos de muestra, que es lo que la norma 051 nos dice. Todas las tablas nutrimentales deben ser declaradas obligatoriamente sobre 100 gramos de muestra.
Es opcional si queremos declarar sobre el tamaño de proporción, sobre el tamaño del envase, ya es opcional, pero estamos obligados a todo declararlo sobre 100 gramos de muestra. Por lo tanto, en nuestro informe bromatológico reportamos sobre 100 gramos de muestra todos nuestros parámetros. Vemos un caso un poco más puntual, donde vemos básicamente lo que nos corresponde, lo que les decía el tema de proteínas. Si mi equipo determinó 1.93 gramos de nitrógeno proteico, eso lo voy a multiplicar por un 6.25 y es el aporte total de proteína. Sí, son casos particulares que muchas veces no conocemos y que a la hora de realizar una tabla nutrimental, porque hay clientes que nos dicen, ¿sabes qué? Es que nada más dame un bromatológico, tal cual, y yo me voy a encargar de hacer la tabla. Ah, ok, pero quieren que se lo reportemos tal cual, ¿no? En bases secas y sin correcciones ni nada. Entonces, esto es lo que se le reporta. Es importante saber qué correcciones tenemos que hacer según la norma para cumplir con la norma de etiquetado para punto de venta nacional, ¿sí? Entonces, ya para concluir esta etapa, esto es lo que le entregamos al cliente. Ilustrativamente vemos un informe de resultados en la parte derecha y en la parte izquierda vemos ahora sí que la declaración nutrimental, ¿no? Son las dos pautas que nosotros realizamos en laboratorio para que pueda tener el cliente, es decir, lo que te dio en laboratorio, la parte bromatológica de tu alimento y lo que se sugiere expresar para su etiquetado del producto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, digo, esto es lo que nosotros entregamos al cliente, pero qué pasa cuando es un producto muy chiquitito? Sí, hablando de empaques pequeñitos, la norma nos dice que si son productos muy chiquititos, menores a 20 centímetros cuadrados, ejemplo, la tabla nutrimental ya no se declara así, porque pues imagínense, hemos visto incluso hasta dulces chiquititos, ¿no? Que traen incluso una tabla que ya no es un cuadrado, como la acostumbramos a ver, ya se declara medio denunciado, ¿sí? Entonces, son estas pautas que hay que estar conociendo para ver cómo voy a hacer esta declaración de etiquetado nutrimental en función a mi tipo de producto y tipo de empaque. Otra pauta que nos pide la norma, es otra declaración que nos pide, perdón, es las porciones por envase. ¿Cómo se calculan las porciones por envase? Esto es muy importante porque muchos clientes nos dicen, es que no sé cómo calcular ya las porciones por envase, o sí sé, pero no sé cuáles, ¿sí? O cómo cuantificarlas. Nosotros recomendamos primero conocer el tamaño de la porción. Es decir, yo cuánto recomiendo que de mi producto que estoy comercializando, mi último consumidor consuma, vale la redundancia. Si estoy vendiendo un mole de 1 kilo, ¿cuánto yo consumo cuánto yo sugiero que el consumidor se consuma? 30 gramos, 50 gramos, 60, 100 gramos, ¿cuánto yo recomiendo? Ya teniendo mi porción, ahora sí voy a calcular yo las porciones por envase, ¿sí? Pues algo muy simple, dividiendo mi porción, mi tamaño del envase, es decir, mi 1 kilo de mole, mi 285 del producto, entre la porción que yo recomiendo. ¿Sabes qué? Es que con 45 grados tú quedas satisfecho. Con 45 gramos para mí es suficiente que consumas, ¿sí? Entonces, se divide 285, que es tu presentación total entre el tamaño por porción, y nos da las porciones por envase. ¿Cuánto tiempo me va a durar este producto si yo lo consumo por día? Si las porciones por envase son por día, ¿sí? En este caso me duraría 6 días. Ojo, esto es indispensable porque va de la mano con vida de anaquel, ¿sí? Hay muchas veces que, por ejemplo, en un caso hablo de las tortillas, me dice, ¿sabes qué? Es que trae mi tamaño por porción son 12 tortillas, ¿sí? Y mi porción por envase son de 1 pieza por día, pero la vida de anaquel me dice que en 6 días se caduca, no me lo alcanza a terminar y el producto ya se caduca. Entonces, para personas que siguen este criterio, es importante saber cuáles van a ser mis porciones por envase para poder llevar este criterio y que sea, pues ahora sí que concordante con la tabla nutrimental, ¿no? Entramos a la última etapa, que son los famosos sellos. En la actualización de la norma 051 entraban en vigor estos, son 5 sellos y 2 leyendas precautorias sobre nosotros darnos un poco más de conciencia sobre lo que estamos consumiendo. Vamos a ver a continuación qué significan estos sellos, cómo interpretar estos sellos y cómo van a funcionar en mi producto, o yo como consumidor, cómo los voy a interpretar. Los sellos que salieron, que se nos obligan a declarar, son el sello de exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio, así como las 2 leyendas precautorias de este producto contiene cafeínas, para evitarlo en niños, y contiene endulcorantes, igual, no recomendable en niños. El sello de exceso de calorías nos habla de cuando un producto sobrepasa las 275 calorías sobre 100 gramos de muestra. Si mi producto trae más de 275 calorías, le toca el sello de exceso de calorías,
¿Sí? Entonces, desde aquí iniciamos este criterio. ¿Por qué trae el sello de exceso de calorías? Ok, es que el producto trae más de 275 calorías totales, por lo tanto le corresponde el sello. Hay clientes que dices que yo quiero este producto sin calorías. Ok, entonces hay que ver las calorías, desde dónde, cuántas calorías tiene, y ahora modificar las calorías. ¿Sí? Todo con lo que vimos en la parte bromatológica, cómo calcular calorías. Ahora bien, vamos a trabajar con esos puntos críticos de calorías para reducir esos parámetros y evitar el sello. ¿Sí? Hay muchas veces que pues es imposible quitarle un sello de calorías cuando se trata de un producto muy azucarado, ¿no? Un producto muy saturado en grasas, proteínas, humedad, que termine muy húmedo. Entonces, todos estos criterios los vamos trabajando como la marca. Después viene el sello de azúcares. ¿Sí? Este sello de azúcares no tiene un límite, como lo veíamos con calorías, que son 275. Aquí nos dice que no debe de exceder el 10% de las calorías totales mi resultado de azúcares libres. ¿Sí? No debe exceder el 10% de las calorías. Entonces tengo que hacer una regla de 3 nada más. Digo, nos toca a nosotros ahí como que cuando estamos revisando las tablas nutrimentales a lo mejor del mercado, que vamos a decir si le corresponden sellos o no, nos toca ya hacer como que un poquito de reglas de 3, pero básicamente el resultado que nos declara la tabla nutrimental de azúcares libres. Voy a hacer una regla de 3 sobre mi total de calorías, y si esta regla de 3 no sobrepasa el 10%, no queda exento del sello de exceso de azúcares. Pero si sí sobrepasa el 10%, le toca el sello de exceso de azúcares. ¿Sí? Entonces, el tema de las grasas saturadas es el mismo criterio, pero ahora el 10% de las calorías totales que provengan de las grasas saturadas. El mismo método, la misma metodología que hacíamos con azúcares libres, ahora se van a realizar con las grasas saturadas. Mi total de grasas saturadas, voy a hacer una regla de 3 sobre mi total de calorías, si me corresponde más del 10%. ¿Sí? Entonces, básicamente es esta regla de 3, si trae menos del 10%, porque la norma nos dice igual o menor al 10%. Hay productos en laboratorio que nos han tocado que traen 10.01, por ejemplo. Pues ni modo, ya está por arriba del igual o menor al 10%, por lo tanto le toca el sello. Es una cosa de nada lo que le correspondió al sello, o sea, por poco, pero tenemos que seguir la norma y tenemos que colocar el sello. Cuando son estos criterios, se reformula el producto, vemos qué parámetro le pegó más directamente al resultado y sobre eso trabajamos y es más fácil estandarizarlo. Tenemos el tema de grasas trans. Grasa trans es un tema muy delicado por el hecho de que incluso hasta la misma norma nos dice que cuando contiene más del 1% de calorías totales provenientes de grasas trans, ya le toca el sello. O sea, el otro tenemos un criterio del 10%, aquí es del 1%. O sea, el tema de grasas trans es que pues, se declaran también en miligramos, entonces hay que tener un poquito más de cuidado cuando declaramos grasas trans. ¿Sí? ¿Por qué es más fácil que nos toque el sello de grasas trans? Porque pues nuestro criterio de límite para colocarlo pues es del 1% sobre total de calorías provenientes de grasas trans. Entonces, pues es más fácil que nos toque el sello de grasas trans. Pero pues es un tema que podemos reformular y trabajar. El último de los sellos, que es el octavo de exceso de sodio, aquí nos da nada más un límite de cuantificación. Es decir, si tu producto contiene, aquí dice 350, pero en la última actualización de la norma, que fue en la segunda fase, porque la norma 051 se dividió en 3 fases. Fase 1, que fue la primera etapa de la actualización, la fase 2, que entra, bueno, ya tenemos que tener listos todos esta fase 2 a partir del 1 de octubre de este año, nos dice la segunda fase. Antes de adelantarme a la segunda, la primera nos dice, tu resultado debe tener menor o igual a 350 miligramos. Es decir, si tu mole salió con 350 miligramos, ya le toca sello, ¿sí? Ya le tocó el sello. Pero en esta segunda fase, sodio se redujo a 300 miligramos. ¿Sí? ¿Qué pasa si mi mole le había tocado 350, salió con 350 miligramos, ahora pues se sigue manteniendo el sello? Pero ¿qué pasa con aquellos productos que salieron con 325 miligramos de sodio? No le tocaban el sello en la primera fase, pero en la segunda fase, como se redujo a 300 milímetros, ya le toca el sello. Entonces hay que tener cuidado si soy productor de alguna línea de alimentos para consumo humano, si esta segunda actualización le impacta directamente en los sellos, ¿no? Porque únicamente hubo el cambio en exceso de sodio y en las calorías, ¿sí? Que en las calorías para productos de bebidas no alcohólicas, no en productos sólidos. Entonces,
Sobre todo le impacta directamente a sodio, entonces hay que tener cuidado los que tenemos ya tablas nutrimentales, revisar si nos pega directamente el resultado de eso. Por último tenemos las bebidas precautorias. Contiene cafeína y contiene edulcorantes, ¿sí? Esto es información declarada por el cliente. El cliente tiene que declarar, ¿este producto agrega cafeína? Sí. Entonces va de cajón el sello de este producto no contiene cafeína. Adicional a ello, si el cliente quiere cuantificar el límite de cafeína, bueno, pues ya es un tema adicional. Pero para el laboratorio de alimentos es indispensable o únicamente como requisito que nos declare si contiene cafeína o si adiciona edulcorantes, ¿sí? Básicamente se hace con la ilusión o con la alusión, perdón, de que el último consumidor vea que este producto trae presencia de cafeína o edulcorante para evitar el consumo de niños o personas, ¿no? Que no consumen cafeína o no consumen edulcorantes, tengan este cuidado, ¿no? O conciencia si desean consumirlo o no. Bueno, hasta aquí es la parte del alcance bromatológico que tenemos en el laboratorio de alimentos. Le voy a ceder la palabra nuevamente a la doctora Elisa. Sí, adelante. Claro que sí. Aquí está el micro. Ingeniero, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta con base en el contenido calórico de los alimentos. Yo la otra vez, hace ya un tiempo, yo estaba revisando productos similares de diferentes marcas y algunos manejaban cantidades en magnitud similares, pero la unidad era muy diferente. Es decir, en algunos manejaban calorías y en otros manejaban kilocalorías. Es bien sabido que en el Sistema Internacional de Unidades el prefijo kilo pues significa 1000 de la unidad base. Y también es bien sabido que una caloría es la cantidad de energía que se necesita para elevar 1 grado centígrado 1 centímetro cúbico o 1 mililitro de agua. Entonces, cuando se maneja el contenido calórico, yo no sé a cuál se le tiene que hacer caso, si es kilocaloría o caloría. Por ejemplo, antes de la diapositiva anterior a la donde pusiste la bolsita, hay una equivalencia que es incorrecta, porque cambian de caloría a esa, de caloría a kilojoule, pero sería de joule, porque el factor de conversión es de aproximadamente 4.1. Entonces, ¿a qué se debe esa inconsistencia en las tablas, en las declaraciones nutrimentales de no sé de cuántos productos, si nada más haya sido un caso muy particular el que yo vi, o si realmente es un tema bastante común? Yo no lo logro comprender, no sé si tú me puedas apoyar en esto. Gracias. Sí, claro que sí. Esta es una pregunta muy importante y que realmente también muchos productores se hacen durante este proceso. ¿Por qué? Porque básicamente la norma nos dice que declaremos kilocalorías, K mayúscula con su CAE, ¿sí? Entonces, no obstante, en el informe de resultados nosotros reportamos esas calorías, simplemente en un subíndice E, donde abajo estipula precisamente lo que nos decía anteriormente. Este criterio de cuánto te corresponde estas calorías y cómo debemos declararla en el contenido energético de nuestra declaración nutrimental. La norma también nos dice, tienes que declarar los kilojoules forzosamente, que es el sistema internacional, el sistema de unidades utilizada en Estados Unidos, y precisamente hacemos eso, únicamente multiplicamos las calorías por su factor de conversión de kilojoules, que es 4.128. Entonces, con ello, nosotros declaramos los kilojoules y las calorías, pero nos pide a nosotros que lo declaremos tal cual. La norma es muy puntual, declarar las calorías como kilo K, ¿sí? K mayúscula con CAE, es la manera correcta. Me parece que tenemos una por aquí, ¿no venía la doctora? K minúscula CAE. Entonces, no, parece que no viene. Pero, por ejemplo, el tema contrario con FDA, que nos dice que declaremos tal cual las calorías, con nombre completo. Bueno, pero
Básicamente nos pide, nosotros declaramos básicamente las calorías porque el método de cuantificación de calorías nos dice que lo cuantificamos en calorías, ¿sí? Ya después lo convertimos en kilojoules y estos valores los reportamos en kilocalorías, ¿sí? Espero haber respondido por ahí la pregunta. ¿Sí? Adelante. Yo tengo una duda un poco más en base a la historia y si quiere verla un poco más nacionalista. ¿En qué momento y por qué se determina que una unidad o sitio, en este caso FDA, Food and Drugs Administration, que es extranjera, que es de Estados Unidos, en qué momento decide México, o si los conoce o no, determinar que ellos, y en base a ellos, podemos estipular o establecer qué son los parámetros que parecen casi universales, ¿no? Pero, ¿qué momento y por qué? ¿Cuál es la razón? Sí, muchas gracias. Pues básicamente FDA, como sabemos, pues tiene un gran alcance en todos estos criterios que regula muchos ahora sí que productos y subproductos, ¿no? Muchas cadenas, muchos departamentos. El caso particular que pasó con México es que nosotros lo que hacemos es buscar, también nos toca a nosotros analizar estos criterios, pero ¿sabes qué? FDA puntualmente dice, por ejemplo, en su código 21 de FDA, nos dice directamente que el código, el CFE 21 nos dice, ya que tiene muchos, tiene como bastantes, no recuerdo el número de CFR de FDA, pero el 21 particularmente dice, este 21 se va a especificar concretamente en el estudio de año con año, a averiguar cómo se encuentra ahora sí que el consumo de nutrientes de nuestros consumidores, para la redundancia, de nuestros ciudadanos, por así decirlo. No obstante, nosotros como México nos toca también hacer nuestra investigación si realmente por ejemplo, México realmente no está consumiendo la misma cantidad a lo mejor de sodio que Estados Unidos, ¿no? Porque no sabemos, si a lo mejor sodio realmente requiere 1300 miligramos y México nada más 1000, ¿sí? No obstante, lo que hace FDA es pues regular esta parte, ahora sí que mundial, viene desde incluso de la OMS, se asigna básicamente como prioritario para tratar de darle este auge de que puedan hacer estas investigaciones por parte de ellos. No obstante, también México nos corresponde. Como básicamente, como México, norma 051 en México, lo que hacen es, quiero encontrarla, lo vemos directamente incluso en las tablas nutrimentales, ¿no? ¿Qué pasa? Que en México nos dicen, aquí, que básicamente es una tabla de FDA traducida al español. Que en México nos dice, ¿sabes qué? Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es sí tomar los valores de FDA, que nos dice valores diarios recomendados, pero realmente cómo nos van a impactar a nosotros, ¿sí? ¿Cómo nos van a impactar a nosotros? Haciendo el cálculo, por ejemplo, ellos lo hacen sobre el valor diario, que se refiere bajo FDA. Nosotros los mexicanos, ¿cómo es que lo hicieron en México? Básicamente dijeron, vamos a incorporar los sellos de exceso, tomando un valor o límite de regulación, por ejemplo, el tema de las calorías, 275 kilocalorías. Es decir, sí nos estamos enfocando un poquito con sus valores de valor diario recomendado, pero también a nosotros nos toca, pues ahora sí que ver si realmente nos cubren totalmente esos valores o tenemos que, pues de alguna forma trabajarlos, ¿no? Modificarlos, porque no pasa lo mismo a lo mejor aquí en México que pasa en Colombia. También tienen otro tipo de regulaciones, incluso hasta las tablas nutrimentales son totalmente diferentes. Allá no hay sellos, por ejemplo. Sí, en Puerto Rico, que utilizan los famosos, ya no son pilas, allá son como semáforos, ¿no? Entonces también varía. Entonces tomamos como referencia a ellos porque tienen su departamento, digo, FDA creció desde sus inicios, no recuerdo, pero por ahí traíamos bueno, lo vamos a revisar más adelante sobre esta historia de cómo nació precisamente el Código 21, donde se regula la parte de los valores diarios recomendados y los formatos para tablas nutrimentales, que incluso muchos países utilizan estos mismos formatos porque, digo, son más ilustrativos.
pero va en función sobre todo a pues, nuestro tipo de población, cómo están acostumbrados a interpretar nuestros productos en el mercado, el anaquel. ¿Sí? Entonces viene desde todo este recorrido, nos toca ahora sí que chamba a nosotros y chamba a FEDEA. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues de mi parte es todo. Le cedo ahora la palabra a la doctora Elisa para continuar con esta capacitación. Adelante, doctor. Muy bien, pues ya para cerrar vamos a platicar un poquito acerca de algunos esquemas de certificación que existen en el tema de alimentos. Parte también de algunas características que se evalúan en un alimento, sobre todo pues un alimento procesado. También en fresco, sin embargo, el alimento procesado pues tiene ciertas regulaciones, es el poder incorporar al etiquetado otra información que forma parte obligatoria de esta etiqueta que va a integrarse en nuestro envase, en nuestro empaque. Además de la declaración nutrimental, además de incorporar en la superficie principal de exhibición, si es que le aplica algún octágono, algún sello, también la norma nos indica que de manera obligatoria hay que incorporar otros elementos que corresponden a información, bien sea comercial o sanitaria, que es importante para el consumidor. La marca, la denominación del producto. También hay una norma que regula el incorporar el contenido neto, las unidades. Hay que integrar la lista de ingredientes, hay que resaltar los ingredientes que pudieran llegar a causar alguna reacción alérgica en los consumidores. Los datos del responsable del producto, datos completos, la razón social, dirección. Hay que integrar el país de origen, el lote, la fecha de caducidad o consumo preferente. Entonces son parte de los elementos que ustedes deben revisar en sus productos, que no nos falte ninguno de los elementos que son de carácter obligatorio. Y ya para cerrar, en la última parte quisiera comentar a ustedes que existen varios esquemas de certificación para la rama de alimentos, entre ellas pues una muy importante y que sigue tomando mucho auge, que sigue creciendo, sobre todo porque está íntimamente relacionado con temas de salud de la población, es la certificación de productos orgánicos. El día de ayer también mencionábamos que existe esta certificación en las bebidas, es decir, podemos certificar un mezcal, podemos certificar un tequila como orgánico, esto con la intención, por un lado, pues como decíamos, está directamente relacionado con la salud del consumidor, pero además también pues colocar otro sello, ¿verdad?, que agregue un plus a nuestro producto. En este caso, pues es un proceso, ¿verdad?, es todo un proceso, una certificación orgánica. Es un método agrícola en el cual se enfoca principalmente en no utilizar fertilizantes ni plaguicidas sintéticos. Ayer mencionaban el glifosato, por ejemplo, y que en este tipo de productos pues está prohibido el uso de estas sustancias sintéticas. Y para aquellas personas físicas o morales que desarrollen o realicen actividades agropecuarias, así como los procedimientos para su certificación y reconocimiento. Entonces, pues se puede certificar una gama muy amplia de productos agrícolas, además también de algunos productos que ya se envasan, que se transforman, por ejemplo, un jugo de naranja, por ejemplo, mencionábamos un mezcal, etcétera. Todo esto puede ser certificable bajo este esquema de producción orgánica. Y en muchos países, en la mayoría de los países, tenemos un equivalente, ¿verdad? En México es nos regula la ley
la ley de productos orgánicos en Estados Unidos. Bueno, tenemos también un proceso similar con este programa de USDA, y que es un programa de regulación federal también que desarrolla y hace cumplir estándares nacionales que son consistentes para todos aquellos productos agrícolas que se producen de manera orgánica y que se venden y que se comercializan en los Estados Unidos. Tenemos otro proceso de certificación, pero que va más enfocado hacia la parte de inocuidad de nuestros alimentos. Es un proceso que se llama sistema HACCP. Este sistema HACCP pues justamente tiene que ver con la detección y control de puntos críticos de control. Es un sistema de inocuidad alimentaria que está basada justamente en cómo se pueden identificar todos y cada uno de aquellos peligros que pudieran estar afectando a nuestro alimento o a los ingredientes que utilizamos en nuestros alimentos. Aquí se engloban tanto peligros físicos, alguna materia extraña, ¿verdad?, que pueda estar en nuestro alimento, algún vidrio, algún metal, pastilla de madera, etcétera, que puedan causar daño al consumidor. Tenemos también la parte microbiológica, todos aquellos peligros microbiológicos, aquellos peligros químicos cuando utilizamos algún sanitizante, alguna sustancia química que accidentalmente puede contaminar el alimento y que se llega a convertir en un peligro químico. Entonces, se pueden obtener certificaciones para este sistema HACCP. Se pueden también certificar las compañías, las empresas en base a una norma de inocuidad que es la ISO 22000. Esta norma es una norma pues de carácter internacional que está diseñada justo para armonizar todos aquellos elementos que van enfocados a gestionar la inocuidad de los alimentos en todas las empresas que son de la rama o de la cadena alimentaria. Combina elementos básicos de una ISO 9000 y bueno, pues es un esquema, digamos, por decirlo así, ya a un nivel más completo. Entonces, si ustedes son un emprendedor, si son una empresa que van comenzando con un alimento, con un producto nuevo, pues la recomendación es que se vayan paso a pasito, ¿no? A lo mejor en una primera instancia, como ya comentaba mi compañero el ingeniero Gilberto, su empaque, su tabla nutrimental, su vida de anaquel, estandarizar el producto, asegurarse que de la calidad del alimento. En una segunda etapa o a lo mejor de manera simultánea, la norma 251, buenas prácticas de manufactura, nos vamos a HACCP y de HACCP brincamos a ISO 22000, de 22000 no podemos ir hasta la FCC 22000, ¿no?, que es otro esquema que también nos ayuda con el tema de inocuidad. Entonces, pues estos son algunos de los esquemas que están disponibles para la certificación de sus productos alimenticios, y que indudablemente el que ese producto tenga un sello, tenga una certificación, pues es sinónimo de calidad, es sinónimo de confianza, les va a aperturar pues líneas, canales comerciales, y sobre todo pues les va a dar la tranquilidad de que el producto que ustedes están manejando es un producto de calidad. Pues con esto terminamos la presentación del día de hoy. Agradecemos a mi compañero Gilberto y sobre todo pues los invitamos a que conozcan el CIDAM, los invitamos también a que conozcan los distintos laboratorios que trabajan para poder garantizar la calidad de su alimento. Y si alguno de ustedes quisiera ir viendo, ¿verdad?, algún esquema de certificación, por ejemplo, el esquema orgánico, bueno, en CIDAM no estamos acreditados para certificar, pero sí tenemos auditores que tienen conocimiento en el tema de certificación orgánica y que con todo gusto les podemos hacer una auditoría gratuita para que ustedes vean qué tienen, qué les falta, darles una retroalimentación, puedan ir trabajando en el esquema y en cuanto estén listos, puedan solicitar una auditoría formal de certificación como producto orgánico. Y bueno, pues en especial a nuestros amigos, los productores de mezcal, ¿verdad?, que siempre nos siguen, pues está abierta la propuesta a que si alguno de ustedes quiere alguna auditoría para su producto
de forma gratuita. Con todo gusto en CIDAM se las podemos proporcionar. Listo, licenciada Morelia. Casi en los comentarios Sí. del video, doctora. No sé si nos pueda comentar o le pueda comentar al público en general dónde podemos encontrar el CIDAM. Claro que sí, el CIDAM de manera física, la matriz, ustedes la pueden encontrar en el kilómetro 8 de la antigua carretera a Pátzcuaro. Estamos justamente entre FIRA y la UNAM. Ahí está la entrada al CIDAM, son más o menos 800 metros que hay que entrar. Ahí está la matriz. Tenemos también oficinas en Oaxaca y tenemos personal en Guerrero, Puebla, Zacatecas, para atender a los productores de mezcal que necesiten el servicio, pero pues físicamente ahí encontramos al CIDAM. Y bueno, la página www.cidam.org. Muchas gracias a nuestros dos ponentes del día de hoy. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos, la doctora Elisa. Y quiero yo finalizar esta ponencia con el reconocimiento que el gobierno del estado tiene para la doctora Elisa López Loesa por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, en Academich, bajo la ponencia Certificación y Análisis de Calidad de Alimentos, realizada el 21 de septiembre de 2023, aquí en Morelia, Michoacán, en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico. Doctora, le entrego el reconocimiento a nombre de mi secretario, quien está muy gustoso de que el CIDAM esté aquí con nosotros. Ingeniero, le debo su reconocimiento y en la próxima pasada que tenemos nosotros para que el secretario nos firme todos los documentos, prometo que ahí metemos el de usted y ya se lo hacemos llegar. Cualquier cosa que no puedan localizar al CIDAM allá o que no les contesten los teléfonos, déjenos un mensaje en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico de Espacio Emprendedor y nosotros con mucho gusto los contactamos aquí con el CIDAM. Los esperamos todavía el día de mañana con un tema más importante que ellos mismos nos traen y bueno, muchísimas gracias a todos y a nuestros ponentes del día de hoy. Gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.